vamos a pasarnos al sexto punto, ¿no? Que Sí. era, es que aquí tengo sexto, vale. ¿La crisis de 2008 es una crisis financiera o es una estafa financiera? Ya lo hemos comentado, ¿no? Es Que se que hace verdad, el punto 6 ahora ahí también con eso. es verdad, eso ya lo hemos... O sea, Debió sería, de sí. claro, eso se ha Ya, comentado anteriormente, ¿no? luego tendré que buscar. Iba Vale. apuntando, tendré que buscar. Bueno, pues esto es una cosa que Pablo nos puede hablar y yo también ¿Otra vez puedo. yo? Sí, bueno, yo también puedo hablar porque ¿Qué habla son, Andrés, por ejemplo? son Por ejemplo, por séptimos decir, Andrés, habla. los ¿De modelos qué era? económicos esclavista, feudal, liberal, fascista, comunista, Bueno, ya más o etcétera. menos lo hemos comentado antes Lo también. hemos Sí, ya comentado Pero vamos a más o ver un antes. menos, poco. más o menos lo hemos hablado. El primitivo, pues, prácticamente con lo que tenía en la Yo, mano. bueno, sobre esta pregunta que ya la hemos El, comentado el también, esclavista lo hemos hablado con Grecia y Roma. sí. Bueno, también entra parte de Egipto, Mm. la Ogen en las patrias. Y no se te olvide que el esclavista también te entra a Estados Unidos. Hombre, Sí, claro, bueno, claro, claro. claro, Y además también, también. en Estados No, pero Unidos entra un el montón. Entra esclavista España, Portugal, viene Inglaterra. de... Viene... Portugal te entra en Brasil. Bueno, Ah, Sí, Entraron. lo que pasa es que Portugal ahí con era ya Brasil, ¿no? capitalismo Bélgica, mezclado con esclavismo, no exactamente esclavismo puro y duro. Sí, 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 sí. Joder, pues suena El interesante, la verdad. feudal lo hemos hablado, las clases Mm. sociales, los castillos, los el fuertes. liberal es que hay muy poca intervención por parte del Estado, de los Ya, gobiernos. Sí, yo... tengo Sí. una pregunta, ya que tenemos aquí a Julio. A Hemos ver. hablado de los sistemas en el viejo mundo. Sí. Julio, cómo era el sistema económico en la era precolombina? se parecía un poco también al feudalismo. Muy buena pregunta. Tenía sus, Sí. al menos en la zona donde vivo, que era de ascendencia mexica, Ujú. el gran Tlatoani, que era el rey de los mexicas, tenía sus ciertas tributarios de otros pueblos que le ofrendaban cierta cantidad de recursos en productos o humanos para la guerra como parte de sus alianzas. Lo que pasa es que aquí en México, al menos en esa época, había una gran punto del tipo de guerra que era diferente a la europea. Aquí era más parte de un ritual religioso. La Guerra Florida. Uh-huh. Así que no había nunca forma o no estaban interesados en terminarla al 100%. Mm. Cada vez que los mexicas estaban a punto de ganarle a los tlaxcaltecas o a los purépechas, retrocedían porque ya habían obtenido lo que querían, que eran suficientes tributos, suficientes cautivos de guerra para los sacrificios. Lo mismo pasó cuando llegó Cortés. Las demás tribus se unieron a ella pensando que iba a ser una guerra como la siempre, iban a tener cautivos y se iban a retirar. Claro, cuando llegan los españoles a Yo me México, quedo aquí, los demás dijeron, a ver, ¿cómo ¿por qué se te unen quedas? por qué se unen muchas pequeñas tribus y se unen en este caso, a los españoles, cuando llegan los españoles? Porque había tribus mucho más potentes que lo que hacían eran, entre comillas, que cogían los recursos de estas otras tribus. Y estas tribus dicen, estos vienen, me van a dar una determinada protección, me voy a unir a ellos. Y por ese motivo, de hecho, muchísimas tribus mexicanas lucharon al lado de españoles por ese motivo. Tan solo durante la última parte de la conquista de Tenochtitlan, Cortés dirige prácticamente a entre 80,000 soldados indígenas. Claro, Joder. claro. Y también Joder. tuvo mucho que ver, porque a pesar de todo lo que se pudiera hacer allí ya, pues determinadas personas que fueron, pues les regalaron un beneficio, también en parte fue porque había una ley que venía de España y era que a cualquier persona de allí se le reconocía como ciudadano español con los mismos derechos que Sí, cualquier pero ciudadano. eso fue ya después de la conquista. Claro, después de la conquista. Allá después de la Que conquista se después no fue así reconocía. realmente muchas cosas, es cierto. Y después la independencia de México fue orquestada principalmente por gente de España que fue allí. Porque decían, en lugar de tener que pagar el impuesto a la corona, ese impuesto que tienen que pagar a la corona me lo quedo yo para mí. Sí, la O sea, propia aquí la élite independencia son... vivía en Fue la zona. orquestada por eso. por los virreyes Don que Dinero. fueron en México. Había mucho indígena que no quería esa independencia. No es que no la quisiera, sino que para ellos acababa siendo lo mismo. Claro.
Entonces, bueno, En muchas zonas mira, de aquí en México no se España acaba la pasó, independencia hasta muchos años después. aquí en España pasó con los franceses. Cuando nos invaden los franceses, ¿vale? España venía de un sistema absolutista, es decir, la corona es la que manda. Sí, sí. Pero ¿qué ocurre? Que llegaron los franceses y los españoles dijeron, no, pero es que a mí no me va a gobernar un francés. Y de ahí lo de la guerra de independencia y la que liaron los españoles, que tardaron años, pero la que liaron para volver a un régimen absolutista. Nada más era cambiaron de rey. Un inciso, lo que comenta Julio de las guerras floridas, también ha tenido alguna vez algún equivalente en el viejo mundo. Estaba yo pensando lo que me ha comentado de que luchaban hasta cierto punto. Cuando la fase final de la Reconquista, los últimos 200 años de la Reconquista, pasó algo parecido. En el 1200 y poco se tomó prácticamente todo el Valle de Guadalquivir, toda Andalucía, salvo el Reino de Granada. Y no se tomó el Reino de Granada porque interesaba que nos dieran tributo a Castilla. Por eso estuvo 200 y pico años, porque a Castilla le interesaba tener sus guerras fronterizas pequeñas, pero a Castilla le interesaba tener tributo. Luego ya, cuando la cosa ya cambió, pues ya llegaron los reyes católicos y dijeron, nada, ahora todo para nosotros. Claro. Sí, Sí, tal cual. Y Claro. por eso llega un ejército acostumbrado a pelear después de una guerra encarnizada a encontrarse con un ejército que estaba dispuesto a hacer un ritual. Claro. Y Es como si, por ejemplo, un tío que está acostumbrado a ir con una pistola pegando tiros se encuentra con uno que simplemente va con un cuchillo ahí que a ver si te ataca o no te ataca, ¿no? Porque pum, le pega un tiro con la pistola. Pues básicamente, va mucho más agresivo. No me sé estadounidense, no me sé. Bueno, pues sí, ya suena muy de aquella zona. Bueno, no tiene que ver el tema, pero yo aconsejo a la gente que se mire la historia de Blas de Lezo, Blas de que van a Lezo. alucinar. Ah, Cómo se pasó Eso es. a más de 100.000 ingleses a cuchillo. Con 6 barcos se cepilló más de 100 barcos ingleses. Blas de Lezo. La mayor flota. y una pregunta hasta para desembarca todos en Normandía. ustedes. ¿Qué? A los mexicanos siempre se nos ha hecho curioso cómo pasó España de ser un imperio tan poderoso, con tantos recursos y todo, al final de cuentas parece perder su categoría de potencia mundial. Sí. ¿Qué hicieron? Yo ahí tengo una teoría y siempre he dicho que España Porque ha tenido... porque el dinero da riqueza y da vago. Claro, yo siempre he dicho que España ha tenido un gran pueblo, una gran población, una gran gente, pero muy malos gobernantes. Ay, me sonó a... Sí. Da vago, te lo Esto digo no a México. directamente. Eso que es tal cual. en la época del CIC. No, la explicación, Julio, fue básicamente que el imperio, por culpa de la invasión francesa, colapsó en una enorme guerra civil en la que cada parte se quiso independizar de la otra y al final, pues, pum, reventó todo por los aires. Pero- Básicamente, por eso en tan pocos años se vino todo abajo. Pero vamos a ver. El dinero humilla, al final el mucho dinero termina humillando, hace vago. Hace vago. Qué bueno, qué bueno.